ya estamos grabados. Lo último que vimos fue la parte inglesa, ¿no? Hoy por ahí se nos va a hacer un poco más corto para mí la clase, porque en realidad si uno llega al objetivo, que es obviamente cerrar el proceso inglés y que ustedes se den cuenta de las diferencias con el proceso francés y cómo termina siendo una experiencia totalmente opuesta, medio que está cumplido el objetivo. Salud, Kael. Está cumplido el objetivo. Entonces, Profe, una pregunta. sí. ¿Va a haber otro trabajo práctico además del que tenemos que hacer para el viernes? No, probablemente no. Probablemente no. Con esos dos me quedo y con lo que es presencialidad y participación y conexión y bla. A ver, el objetivo mío de hoy es que les quede todo lo suficientemente armadito para que realmente ustedes en un tercer año, aquellos que no tengan ningún tipo de problemas, si todo sale bien, puedan llegar a ese tercer año, que cuando arranquen historia tercer año esté realmente conectado. ¿Estamos? O sea, historia, yo siempre digo, historia tercer año se encarga de derribar todo lo que nosotros en segundo año armamos. O sea, hacemos un esfuerzo enorme por armar, para que después venga Cecilia y en tercer año le pegue un palazo a toda la historia del segundo año, desarme todo lo que ustedes armaron para que obviamente entiendan básicamente lo que ella tiene que explicar. Hasta la clase pasada lo que hicimos fue introducir un par de cosas respecto del proceso inglés. ¿Alguien recuerda algo? Para compararlo. Siempre buscábamos comparar, o por lo menos verlo en comparación y en paralelo a lo que sucedía en Francia. ¿Algún voluntario? En Inglaterra también se intentó centralizar el poder como se hizo en Francia, pero le salió bastante mal. No me acuerdo. Estuvo la Guerra Civil Inglesa, Sí. que eran básicamente aquellos que estaban en contra de los reyes versus aquellos que estaban a favor de los reyes, Sí, para decir algo. Sí, podemos decir parlamentarios que estaban en contra, más Realistas, creo que eran. realistas, que son los que están a favor de los reyes, es verdad, y todo su proceso de concentración. ¿Te acordás cuáles son las familias reales que de alguna manera intentan de a poquito ir consolidando bien? Tudor y Estuardo, ¿hay una relación entre ellos? Eran primos, creo. Bien, eran primos, bien, Moretti. Bien, eran primos. Habíamos hablado de un par de reyes. El primero de los reyes Tudor es el que ustedes tienen en la imagen del TP. Esta es exactamente Enrique VII. Enrique VII, habíamos hablado de Octavo, habíamos hablado de todos sus hijos. Sabemos que la última de las reinas, que es también la hija de Enrique VIII, no tiene descendencia, y ahí aparecían los Estuardo. Los Estuardo eran Jacobo, Carlos, Jacobo, tal cual. Primero, segundo. Y muy como decía Emma, el intento de estos tipos es justamente ir consolidando de a poco un poder que sea absoluto. Hablaste de la guerra civil. ¿Qué decíamos de la guerra civil? ¿Con qué fenómeno francés lo comparábamos? Con la fronda. La fronda. A ver, Santi, contame vos ahora. ¿Por qué lo comparábamos con la fronda? Porque era un levantamiento para que modificaran el sistema que se estaba utilizando en ese tiempo. Bien, era un levantamiento para evitar por ahí que se consolide el sistema que se estaba queriendo consolidar en ese tiempo. Estamos de acuerdo. Pregunta, en el caso de Francia, Santi, ¿esa fronda fue victoriosa o no? Para los campesinos no, y para los reyes sí. Bien, ahí está. Para los nobles campesinos no, o sea, son muchos los que se levantan no, porque no logran frenar el poder. ¿Y cómo te das cuenta que en realidad la fronda no fue victoriosa? Y porque siguió con el absolutismo. Bien, porque siguió concentrando el poder en los reyes, entonces... Y de hecho Luis XIV, ¿qué es? ¿El ejemplo de qué? Del mayor absolutismo, o sea, con del mayor poder que se podía obtener hasta ese momento. Exactamente, me gustó igualmente. ¿Quién dijo del modelo? No sé Jeremías. Jeremías, bien, es el mejor ejemplo del modelo. Estamos, o sea, del modelo absolutista. Es el ejemplo a seguir por todo aquel que quiere, todo aquel reino, obviamente por fuera de Francia, que quiera seguir consolidando ese poder, va a mirar a Luis XIV como ejemplo. Entonces, si sabemos que Luis XIV es el ejemplo de absolutismo, claramente la fronda fracasó. ¿Cuál es la diferencia con el caso inglés? No falló. ¿Qué no falló? No nos damos cuenta que no falló. No falló el levantamiento, ¿no? Claro. Lo de la parte de los campesinos nobles al reino.
se estableció un parlamento fijo que no podía ser disuelto y convocado a la voluntad del rey como era Bien, antes. pero ese es el proceso final. Mi pregunta es más fácil todavía. ¿Cómo nos damos cuenta que en el caso, cuál es la suerte del rey inglés? Lo No, mataron, muere. lo cortaron la cabeza. Ahí está, lo Lo decapitan. decapitaron. Que uno se consolidó como la monarquía absoluta por excelencia y Carlos I, que es el que enfrenta esta guerra civil inglesa, enfrenta la decapitación. Quiere decir que claramente no fue exitoso. Si es verdad lo que dice un poco Emma, sabemos que como consecuencia de eso se instala después de la guerra civil algo que nosotros conocemos como la primera y única experiencia de república en toda la historia inglesa. Yo estoy a veces dando por obvio, ustedes saben lo que es una república, pero por las dudas pregunto. ¿Todo el mundo sabe lo que es una república? Sí. Sí. Poder distribuido, votaciones. Bien, ahí está. Poder distribuido, eso es lo que más me importa. Por lo menos división de poderes. Que obviamente si uno piensa que el rey estaba queriendo concentrar el poder y de repente aparece una forma de gobierno con división de poderes, claramente lo que están queriéndole poner fin es al poder del rey, o por lo menos a esa pretensión de descentralización. Dijimos que a cargo de esa república va a estar ¿qué personaje? Cromwell. Cromwell, estamos de acuerdo, un Cromwell que básicamente adquiere muchísimo prestigio producto de haber ganado y producto de haber liderado esos ejércitos parlamentarios, y que una vez que él muere, ¿qué dijimos? ¿Qué pasa? Aparece su hijo y en ese momento... Su hijo, pero el hijo como que estaba medio ahí, Sí. y después lo echan. Y después lo echan, estamos de acuerdo. Es un hijo con notablemente menos fortaleza que nada, su padre Cromwell, y de ahí en más tenemos como el momento de La restauración Estuardo. La restauración Estuardo, o sea, el aprovechamiento de los ex Estuardo para volver al poder. Eso es lo que un poco me interesa recuperar hoy para terminarlo y poder hacer como un balance por lo menos de este proceso. ¿Qué era una restauración Estuardo? Es que los Estuardo volvían Carlos al II poder, asume el poder. Exactamente, Carlos II asume el poder, o sea, los que han sido pateados un par de años antes, en realidad van a ser los tipos que dicen, bueno, al fin y al cabo, los herederos, o por lo menos los legítimos herederos al gobierno somos nosotros, que para ser honesto es verdad, y aparece Carlos II, lo decía recién Moretti, y Jacobo II, que son los últimos Estuardo, que nosotros en la clase pasada decíamos, ¿aprendieron de sus ancestros? No. No. Intentaron otra vez No. consolidar todo el poder y tampoco les salió. Bien, y empezarán desde 1660 hasta 1688, empezarán 18 años, que es un montón de tiempo, de tensión de vuelta con el Parlamento. Estamos, o sea, de tensión, de búsqueda, en este caso, de consolidar el poder en sus manos, siempre ahora sí, teniendo recontra presente el modelo de Luis XIV, que básicamente son familiares, que lo tienen ahí cruzando el Canal de la Mancha, que siempre es el ejemplo para todos estos monarcas contemporáneos a Luis XIV, y básicamente el planteo de estos muchachos es, bueno, si Luis XIV pudo, lo vamos a poder hacer nosotros. De ahí en más, se abre de nuevo todo un proceso muy grande de conflictividad con el Parlamento, que termina en 1688, que es lo que yo por ahí les pedí que buscaran para hoy. Les pedí que buscaran Revolución Gloriosa. Pude habérselo pedido, pero seguramente un par lo buscaron. ¿Alguno buscó Revolución Gloriosa y Declaración de Derechos? El silencio los incrimina. Bien, no buscaron, estamos de acuerdo, pero generalmente buscan, así que no me molesta en el día de hoy. Vamos a ver una cosa, vemos esto, un toquecito de esto, y sobre esto después vamos a Revolución Gloriosa y hacia Declaración de Derechos. Me dicen si se escucha. Se escucha. Se escucha. Perdón, James es Jacobo II, ¿estamos? Es la traducción, en este caso, es el original en realidad. Jacobo es la traducción His nuestra. bid to become an absolute monarch in the mold of his cousin Louis, or even his predecessor Henry VIII, had failed. No English monarch would ever dare make the attempt again. James's eagerness to legitimize Catholicism in England had brought him into open conflict with Parliament, the bishops, and now the courts. He came off worse in all these conflicts, but even so, he might have survived. It was
almost immediately became known was to transform the monarchy. But first, William's status had to be decided. In his propaganda, William had promised to do nothing without Parliament, and an assembly of both Lords and Commons was now summoned. Tory peers wanted to make William regent, to act as caretaker, whilst the Stuart dynasty skipped a generation to his wife Mary. But William made it clear that he would be king or he would return to the Netherlands. Nobody wanted that. So, in the end, Lords and Commons agreed to a face-saving compromise. William and Mary would be joint king and queen, a sort of double monarchy, unique in the history of England, although the exercise of sovereignty would be vested solely in William. At a ceremony at the banqueting house in Whitehall, William and Mary were formally offered the crown. Mary, who'd only arrived in the country the day before, joined her husband on twin thrones under the cloth of estate. Then, the House of Lords on the right, the Commons on the left, led by their respective speakers, advanced towards the steps of the throne. The clerk read out the Bill of Rights, and a nobleman offered William and Mary the crown in the name of the convention as the representative of the English nation. William accepted on their joint behalves, and they were proclaimed King and Queen of England, the sound of trumpets. ¿Qué es lo que los desconcierta de esto? ¿Quién es William? ¿Cómo? ¿Quién es William? Me Bien, desconcerta eso. gracias. Eso, Santi, esa era la pregunta. ¿Quién es William? O sea, ¿de dónde salió este William que en realidad no tenemos ni idea de dónde aparece? Bien, a ver, ¿qué es lo que De me importa? Holanda. De Holanda, literalmente. Holanda. A ver, ¿qué es lo que me importa? Primero, ¿cómo nos damos cuenta que es de Holanda? A ver, no sé si alguien escuchó la... Que dice que o era rey o se volvió a Holanda, así que... Ahora, eso seguro. Sí. Literalmente. A ver, él proviene de la Eso sí. casa, él proviene de la Casa de Orange. La Casa de Orange es holandesa. A ver, aquel que no sé cuántos de acá habrá futboleros y le prestan atención, digo, pero la Casa de Orange es holandesa. Literalmente, ¿cuál es el color de la camiseta holandesa? Naranja. Naranja, pero Sí, flúor. naranja. Estamos, o sea, la camiseta holandesa es naranja flúor. O sea, la Casa de Orange es la casa en donde tenés hoy a Máxima, por ahí lo ubican quién es Máxima Sorrieta, es la argentina esta que se casó con el príncipe, que ahora Sí, son sí. reyes. Sí, sí. Esta es la casa, es exactamente la misma dinastía que obviamente 400 años después sigue estando al frente de la casa holandesa. A ver, ¿qué es lo que me importa de la situación? Cuando uno ve estos dos reyes, Carlos II y Jacobo II, Jacobo II obviamente empieza a generar como un mayor, un mayor enojo por parte del Parlamento. O sea, se bancaron Carlos II eventualmente muere, asume Jacobo II, y de ahí en más empieza un proceso como de mayor conflictividad y resistencia por parte del Parlamento. Pero los parlamentarios aprendieron algo que no me parece menor, y es Inglaterra ya sufrió bastante producto de esa guerra civil. Hay mucha sangre derramada producto de ese enfrentamiento político. Por lo tanto, los parlamentarios, habiendo aprendido de ese derramamiento de sangre, me está pasando un helicóptero por arriba, habiendo aprendido ese derramamiento de sangre, no están dispuestos a un conflicto armado de las características de la guerra civil. Entonces, básicamente, ¿qué hacen? Se acercan, básicamente invitan formalmente a Jacobo II a retirarse del trono. Obviamente le demuestran todos los sectores que están detrás de ese pedido de abandono al trono. Y lo que hacen es invitar yo no me acuerdo si es su hija o sí, creo que es su hija. Su hija es María Estuardo. Ella está casada con Guillermo Orange, o sea, en esta interconexión de matrimonios que hay en esa época entre familias reales. Y básicamente lo que hacen es invitar a esta María Estuardo, que es su hija, al trono, y obviamente a su marido, que es Guillermo Orange, se le ofrece la posibilidad también de ser rey. Guillermo Orange, que es un príncipe holandés, que no es que simplemente le estás ofreciendo a él, se lo estás ofreciendo en tanto está casado con un Estuardo, decide aceptar, obviamente, en este caso, la invitación, y lo que se dice es que mientras Jacobo II
se iba, básicamente se exiliaba, en paralelo tenías un Guillermo de Orange entrando con las embarcaciones a Londres. ¿A dónde se exilia Jacobo II? ¿A dónde se puede exiliar? Entonces, ¿a dónde sería lógico? A Francia. Estamos, Francia. tenés tu primo, tenés tu pro, en un modelo de gobierno que vos quisiste imitar siempre. Eventualmente Jacobo II cruza ese canal de la Mancha, se exiliará en Francia, nunca más volverá a Inglaterra. Y de ahí en más, Guillermo Orange y María Estuardo serán estos dos gobernantes nuevos que nos dará Inglaterra. ¿Qué es lo importante de la situación para que ustedes terminen de comprender el proceso? Lo importante es lo que ellos terminan firmando. Básicamente, la condición para que ellos puedan aceptar ese trono y puedan empezar a gobernar Inglaterra es que ellos acepten esto que se conoce como la Declaración de Derechos. La Declaración de Derechos... Que tenían que estar sujetos a parlamento. Exactamente, es esa. Los parlamentos limitan el poder de la nobleza. Básicamente es eso. Si uno se fija, es como una especie de mini, muy chiquitita constitución. Obviamente no vamos a leer todo. Lo que por ahí me interesa que miremos es, a ver, por acá estamos. A ver, un lector que se copie, que tenga la compu y que pueda leerlo desde acá, desde grande. A ver, ¿qué están firmando? Esto es algo que van a terminar firmando ellos, ¿no? Vamos. El pretendido poder de suspender las leyes o la ejecución de las leyes por autoridad regia sin consentimiento del Parlamento es ilegal. El pretendido poder de dispensar las leyes o la ejecución de leyes por autoridad regia, como ha sido asumido y ejercido últimamente, es ilegal. Ah, punto. ¿Qué dice? Lo traducimos al español. Al español más nuestro. ¿Qué está diciendo? Que el rey no puede hacer ni borrar leyes. Bien, no puede hacer ni borrar leyes. Estamos sin consentimiento del Parlamento. Quiere decir que en realidad a partir de ahora todas las leyes que se sancionen, que se apliquen, que se quiten, son leyes que requieren de la autorización del Parlamento. Miramos un poco más abajo y dice, dale Emma, te lo dejo acá. Que recaudar impuestos por y para el uso de la corona bajo pretensión de prerrogativas sin autorización del Parlamento por un tiempo más largo o de una manera distinta de aquella en que la misma sea otorgada es ilegal. ¿Qué es lo que no puede hacer? O sea que tampoco... No se pueden hacer impuestos sin el Parlamento, sin el Parlamento. Básicamente no podés ni hacer ni cobrar impuestos sin esa autoridad, o por lo menos sin el visto bueno de ese Parlamento. Tal cual. A ver, miramos acá, dice Emma. Que es derecho de los súbditos hacer peticiones al rey y que toda condena y persecución por hacer tales peticiones son ilegales. ¿Qué está diciendo? Que le pueden ir a pedir cosas al rey y no se pueden hacer peticiones al rey. Sí, que se pueden hacer peticiones al rey. Se puede hacer. Ahí está. No, como dice ilegales. No, dice que no son ilegales, o sea, que si vos le no lo podés matar por pedir algo que no te gusta. Ahí está, lo que está diciendo es, el súbdito no es súbdito, el súbdito es ciudadano, o sea, al fin y al cabo, si vos sos ciudadano inglés, querés ir a pedirle algo, o querés pedir, no sé, mejoras en alguna cuestión, no por eso vas a ser perseguido y vas a ser condenado, en realidad es tu derecho como ciudadano inglés, de alguna manera pedir lo que sea. Después me quedo con este, ¿qué dice? Que el reclutamiento o mantención de un ejército permanente dentro del reino en tiempos de paz, a menos que sea con el consentimiento del Parlamento, es contrario a la ley. Bien, ¿qué está diciendo? Que no puede tener un ejército fijo y estable como tenía antes. Bien, no puede haber un ejército del rey, o sea, ¿qué es lo que quieren evitar estos muchachos? Que un día vaya el rey y diga, asesinan a todos y el inglesa. ejército vaya y Bien, ahí está, los dos dijeron lo mismo pero con diferentes palabras. Lo que está queriendo evitar es una nueva guerra civil inglesa. Básicamente lo que va a surgir a partir de este momento es un único ejército que defiende al reino, pero al reino, no al rey. O sea, evitamos esta idea de un rey que tenga sus ejércitos y un parlamento que tenga sus ejércitos. A ver, si seguimos nos encontramos con un montón de otras características muy parecidas, en donde todo el tiempo se hace énfasis en esta idea de un parlamento que sesiona, que se mantiene de manera permanente al lado del rey. Y esto es un abismo de distancia a periodos anteriores, porque nosotros venimos diciendo que en periodos anteriores el parlamento literalmente dejaba de existir cuando el rey quería que dejara de existir. Quiere decir que pasamos de un rey que a voluntad propia deshace el funcionamiento de un parlamento, a un parlamento que le hace firmar a los nuevos reyes una especie de constitución en donde se garantiza que absolutamente todo lo que vos quieras hacer requiere el consentimiento del Parlamento.
este es el origen de lo que uno define como una monarquía parlamentaria. ¿Qué es una monarquía parlamentaria? Una monarquía o sea, depende del Parlamento también. Bien, ahí está, donde las decisiones dependen del Parlamento también. No quiere decir que el rey deja de existir, quiere decir que el rey coexiste con un Parlamento y de hecho, de alguna manera, entre los dos acuerdan. No quiere decir que siempre sea de manera pacífica, pero tampoco a través de guerra. Acuerdan la toma de decisiones tanto políticas, administrativas, económicas, religiosas, en lo que refiere al gobierno de Inglaterra. Cuando uno analiza o lo compara con el caso francés, lo que uno se encuentra es, nosotros cuando estábamos en clase y yo usaba muchísimo el pizarrón, lo que yo les decía a los chicos es, a ver, el caso inglés es esto, que es lo que nosotros, perdón, el caso francés es esto, que es lo que nosotros decíamos exitoso, y el caso inglés es esto. ¿Estamos? O sea, básicamente lo que te encontrás es que el caso inglés quiere imitar esto, pero claramente se queda muy por debajo de ese proceso de concentración y termina siendo un poder, no con, a ver, va a seguir habiendo un rey, van a seguir habiendo familias reales, lo siguen existiendo hasta la actualidad, pero lo cierto es que es una monarquía un poco más consensuada, con un poder un poco más repartido, etcétera, etcétera. Lo que yo les decía a los chicos es increíblemente lo que para nosotros, si lo pensamos desde el punto de vista del proceso que nosotros estamos viendo, es un triunfo o un fracaso en Inglaterra, en el corto plazo. ¿En el corto plazo? Claro, hay... Que para el rey, está bien, es verdad. Para el rey. Para el rey es un Fracaso. fracaso. El cortísimo plazo es un fracaso. Estamos, o sea, es un tipo de gobierno que no llega al objetivo que se propuso y para el rey es un fracaso. Coincido con la pregunta de ustedes. Ahora, en el largo plazo, ¿es una forma de gobierno que ha resultado un fracaso? No. No. ¿Por qué no? En el largo plazo no. Así que supongo O sea, que sigue hasta ahora y algo no le bien va hay. mal. O sea, digamos, sigue hasta ahora y no es que sea un país pobre. Tampoco hubo muchas más guerras civiles, ¿no? No hubo más guerras Claro. civiles, no es un país pobre, ha prosperado. Obviamente hoy todavía en Inglaterra hay un grupo muy grande de los que se llaman abolicionistas, que son los tipos que un poco están diciendo, bueno, dale. O sea, ya la monarquía es un poco anacrónica, es como, basta, todos los países... Siglo XXI. Siglo XXI tenés un montón de países con democracia y un puñado de países europeos en monarquía que les hace un poco ruido un grupo muy grande de ingleses. Pero más allá de esos abolicionistas, lo cierto es que esto que, si uno lo piensa en el corto plazo, es un fracaso para la monarquía inglesa, porque no logran el objetivo de volverse absolutos, en el larguísimo plazo, viéndolo desde el 2020, en realidad es algo más que positivo, porque en realidad lo que lograron con esa forma de gobierno es llegar hasta un 2020 con sutiles cambios, pero eventualmente sigue siendo hoy una monarquía parlamentaria. ¿Por qué les parece que este tipo de gobierno con estas características subsiste más que una monarquía absoluta? ¿Cuál es la razón por la cual se mantiene en el tiempo? Porque todo el poder dividido para el rey y el pueblo tiene un poquito más de elección sobre sus acciones. Yo Y se rebelan por eso. coincido con la explicación de Lucio. Me parece que es un pueblo que tiene un poco más de decisiones y un parlamento que siempre representa al pueblo, que obviamente habrá elecciones para ir cambiando todo el tiempo parlamentarios, y un poco aceptás, vos como pueblo aceptás que tal o cual gobierno por ahí no está gobernando con las mejores de las luces, pero en el fondo lo que te das cuenta es que es legítimo ese gobierno, porque vos lo elegiste. O sea, vos elegiste parlamentarios. Entonces, en el fondo, la monarquía parlamentaria tiene el plus de tener mucho más respaldo y mayor legitimidad a ojos de los ingleses. E increíblemente en paralelo, si nosotros analizáramos el caso francés, a nivel reinado... A corto plazo era hermoso, pero a largo plazo terminan todos sin cabeza. Exactamente, en el corto plazo es muy exitoso porque logran ser el mejor ejemplo de absolutismo y Luis XIV queda como en el imaginario social de la gente. O sea, le pasó al revés que a Inglaterra. Porque Exactamente. tuvieron decapitados cuando les iba, o sea, en el corto plazo, o sea, al rey. Sí, coincido. Todo. O sea, de hecho, en el largo plazo, Luis XVI, no me acuerdo si, sí, Luis XVI es decapitado, estoy pensando. O sea, en el caso francés, en el corto plazo es muy exitoso porque es el mejor ejemplo de absolutismo, pero en el largo plazo es un tipo de gobierno que está destinado a desaparecer. Nosotros lo vamos a ver desaparecer, nosotros no, lo van a ver con Cecilia.
Lo van a ver desaparecer allá por Revolución Francesa, 1789, no a Luis XIV, sino a Luis XVI, su nieto, que perderá la cabeza con María Antonieta, que es como por lo menos conocida por nombre, una vez que la Revolución Francesa lo que haga es destrozar ese tipo de gobierno, tirarlo por tierra y consolidar una nueva forma de gobierno que es la que nosotros conocemos hoy en Francia y básicamente en la mayor parte del mundo, que ¿cuál es? La República. Vamos, la República con división de poderes para todos los gobiernos que surjan después de eso. ¿Se entiende? Sí. Bien, ustedes básicamente tenían que ver absolutismo porque es el tema con el que se arranca ese tercer año. Estamos cuando ustedes arranquen con Cecilia y empiecen a hablar sobre los orígenes de la Revolución Francesa y sobre lo que implica, bueno, básicamente poner en funcionamiento un gobierno como el republicano con la división de poderes, nada. Básicamente lo que implica es recordar qué es absolutismo, cómo se consolidó y bueno, que lo rompan en paz y que puedan entender por qué lo están rompiendo en Francia en ese 1700. ¿Todo el mundo llegó? Sí. ¿Sí? Bien, punto final. Los dejo en paz, porque ya con esto estoy contento de haber llegado a terminar, por lo menos a redondear el tema y que ustedes se den cuenta un poco la comparación que quisimos hacer. Muchachos, los que no han participado del foro, en este caso de consigna de tercer tramo, o sea, lo de absolutismo, si no lo vieron, háganme el favor, vayan, véanlo, resuélvanlo, porque se cierra también. Y los que Cierra el viernes, ¿no? como el viernes, por eso. El viernes creo que se termina. Y el otro grupo de gente, que son los que tienen que hacer el foro de recuperación, háganlo. ¿Estamos? O sea, métanse, háganlo y no pierdan la oportunidad. Listo, muchachos. Nos vemos el miércoles que viene, que idealmente va a ser con notas cerradas y con palabras finales de cariño y esperemos que con un relax a partir de ese momento. Adiós.